estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a... 25 de mayo de 1810, nace la patria. Esta fecha tan cara y tan grata al sentimiento de todos los argentinos, la vamos a abordar en nuestras historias patrias contadas y cantadas, trayendo a colación diversas interpretaciones que sobre la misma se han hecho y diversas manifestaciones tanto de historiadores, literatos, poetas, músicos, que han en estos casi 200 años que lleva nuestra patria cantado la gesta. El 25 de mayo de 1810, la soberanía popular, el voto del pueblo, reunido multitudinariamente en la Plaza de la Victoria, hoy Plaza de Mayo, impuso al Cabildo de Buenos Aires el nombramiento de la Junta Provisional Gubernativa Superior del Virreinato del Río de la Plata, conocida históricamente como nuestra primera Junta de Gobierno Patrio. Este 25 de mayo tuvo sus antecedentes. Como todo hecho revolucionario, contó con una larga evolución, antecedentes tanto extranjeros como nacionales, como doctrinarios, sociales, institucionales y políticos que finalmente determinaron el nacimiento de nuestra patria. Nuestro país nace el 25 de mayo, pero se independiza recién en 1816, previa declaración de soberanía por parte de la Asamblea del año 13 en 1813. Y nuestra región en particular y nuestra provincia, con don Gervasio Artigas, ha declarado ya para 1816 en el Congreso de Oriente celebrado en Concepción del Uruguay, que en ese entonces se llamaba Arroyo de la China, la Declaración de Independencia. Todo esto lo vamos a ver en estos dos programas para conmemorar una fecha más del nacimiento de nuestra patria. Vamos a hablar un poquito de los antecedentes que a la postre determinaron el nacimiento de nuestra patria. Y tenemos que referir primeramente los antecedentes americanos, sociales, políticos, institucionales, que fueron conformando esa gran ebullición que dio el proceso revolucionario de 1810. Hacia 1780 se inicia la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, conocido por su nombre indígena adoptado de Tupac Amaru o Tupac Amaru. Él habitaba en el pueblo de Tinta, en el corregimiento de Tinta, en las cercanías del lago de Titicaca, el lago sagrado de los incas, desde donde habían salido los dos padres fundadores del pueblo inca. Desde allí, Tupac Amaru, José Gabriel Condorcanqui, levantó la gran bandera de la rebelión indígena, esa bandera con los colores del arco iris que aún se usa y ondea en los pueblos altoperuanos. Levantado contra la gran injusticia que eran sometidos por los corregidores y encomenderos españoles y por el abominable trabajo de las minas en los subterráneos y socavones de las extracciones minerales preciosos que había en el Alto Perú y en la zona del Perú, José Gabriel Condorcanqui levantó una rebelión exclusivamente indígena que tomó el pueblo de Tinta y llegó a tomar grandes extensiones de poblaciones incaicas y finalmente fue reprimida por los españoles, que levantaron una gran fuerza militar que finalmente dio en un suplicio atroz fin a la rebelión de Tupac Amaru.
Tupac Amaru, en el pueblo de Tinta, primeramente fue estirado por 4 caballos percherones hacia los 4 puntos cardinales en la punta de la plaza, y era tan fuerte su contextura física que los caballos no pudieron despedazar su cuerpo. Entonces su cuerpo fue achado y sus extremidades llevadas a cada uno de los puntos donde se había levantado la rebelión para escarmiento de los indígenas. A su vez, todos sus seguidores fueron brutal y sanguinariamente asesinados y descuartizados en una forma atroz para escarmiento del pueblo. Esto causó una honda impresión en los indígenas, en los criollos, que palpablemente, una vez más, vieron demostrada la brutalidad del sojuzgamiento español. El movimiento comunero de Asunción del Paraguay, con también coletazos aquí en nuestra ciudad de Corrientes, fue también un grito de rebelión de las masas populares que, a nombre de Viva el Rey y de la religión, trataron de sacudirse el yugo de los mandones, como los llamaban a los españoles peninsulares, que eran dueños de las explotaciones, de las minas, de las encomiendas, de las mitas, haciendo trabajar a los indígenas y a los criollos siempre en forma desigual. A su vez, el proceso de las invasiones inglesas, que en 1806 y 1807, en 1806 toman la ciudad de Buenos Aires y durante más de 3 meses están establecidos los ingleses en la ciudad y traen de esta manera una abertura comercial que el Virreinato del Río de la Plata aún no conocía. Conocía sí alguna clase que mediante el contrabando veía favorecidos sus ingresos, burlando de esta manera el sistema monopólico español comercial que únicamente permitía que las Indias, como se le llamaba a América, comerciaran a través de los puertos habilitados, únicamente con los puertos habilitados de España. Entonces los ingleses, tanto en 1806 como en su breve estadía militar de 1807, bajaron de sus barcos toda la suerte de clase de mercaderías provenientes de la Revolución Industrial Inglesa, que había perdido el mercado de los Estados Unidos, que se habían independizado en 1776, y de la Europa central cerrada por el bloqueo continental americano. Este contacto de los criollos con los ingleses que quedaron prisioneros en Buenos Aires y que fueron confinados a Carmen de Patagones, a Córdoba, a Mendoza, les permitió a los criollos tomar un conocimiento directo de cuáles eran las otras manifestaciones de vida comercial a los cuales le tenía vedado la España monopólica. Entre los antecedentes extranjeros tenemos, por supuesto, que nombrar la invasión napoleónica francesa a España, que hacia los años 1806-1807 irrumpe militarmente en la península ibérica para tomar lo que es Portugal. Portugal, la aliada permanente de Inglaterra en el continente europeo, permitía la violación permanente del bloqueo continental establecido por Napoleón. Esta invasión contó con la connivencia o con el acuerdo del viejo rey de España, don Carlos IV, su esposa María Luisa y su príncipe regente de la paz, Manuel Godoy, que permitieron que los franceses ingresaran subrepticiamente en España. Lo cierto es que una mañana un español se levanta y se encuentra con que su territorio estaba totalmente penetrado por las fuerzas imperiales napoleónicas y se percatan de esta jugada napoleónica que con el propósito de tomar Portugal se quedó de buenas a primeras con el territorio español. Lógicamente, el pueblo se levantó en la guerra de la Reconquista contra el invasor francés y con muy pocas armas, con las armas que le daba su trabajo, hoces, martillos, cuchillos, bayonetas, palas, todo tipo de herramienta agrícola de una población tan rudimentaria como la española de esta época, se levantó en la gesta patria de la guerra contra el invasor napoleónico. Esta guerra duró hasta 1813,
en que Fernando VII, el hijo de Carlos IV, fue nuevamente liberado por Napoleón y repuesto en el trono de la monarquía española. Este es el ambiente internacional mediante el cual o en el cual transcurrió nuestro proceso revolucionario. Proceso revolucionario que, como les comento, no fue un hecho aislado en el mundo, pero sí encontró dentro de su tierra, muy distinto a lo que opinan insignes autores e historiadores, hechos y causas propias que determinaron, como vamos a ver, la irrupción de un gobierno patrio y de una clase criolla con serias y claras intenciones de dar independencia a las provincias unidas del sur del monopolio y de la monarquía española. La patria es la danza que acá les canto, bailarines bailen que están esperando. Las danzas, señores, no hay que olvidar, si a nuestras raíces queremos cuidar. Atención bailarines, no pierdan la estrella, zapateo del mozo, zarandeo de ella, media vuelta le sigue, siguiendo el compás, el mozo zapatea y ella zarandear, protección por la izquierda, por la derecha, el hombre anda buscando el amor de ella. La primera, señores, ya se termina. La primera, señores, se terminó. La patria es la danza que aquí se baila, siempre ha de bailarse si un criollo la canta. La patria es la tierra donde vivimos, la patria es la madre y también los hijos. Atención bailarines, no pierdan la estrella, zapateo del mozo, zarandeo de ella, media vuelta le sigue, siguiendo el compás, el mozo zapatea y ella zarandear, protección por la izquierda, por la derecha, el hombre anda buscando el amor de ella. La patria es la danza que se termina, la patria es la danza y se acabó. Comenzando con los sucesos, acontecimientos y hechos propios que determinaron finalmente la semana y el 25 de mayo de 1810, recordamos que una nave inglesa arriba al puerto de Buenos Aires y trae periódicos españoles que contenían la noticia de que había caído el último reducto libre en territorio español peninsular que había quedado en manos finalmente de las tropas napoleónicas. Había caído la Junta Suprema Central de Sevilla, que representaba a los pueblos españoles en la lucha contra el invasor francés. Esto determinó que los criollos y españoles simpatizantes con ellos, que ya venían reuniéndose desde las invasiones inglesas y tratando de enervar un grupo sólido que buscara un proceso de establecimiento de una nación libre e independiente del monarca español, se manifestara
abiertamente y solicitara al virrey don Baltasar Hidalgo de Cisneros que convocara un cabildo abierto para decidir la cuestión de la suerte del virreinato del Río de la Plata, que quedaba huérfano de su rey. Fernando VII, rey de España, estaba preso de Napoleón. Napoleón lo había coronado como nuevo rey de España a su hermano José I, alias Pepe Botella, por su afición aparente al dulce vino. Y entonces había el peligro de que Napoleón, por supuesto, habiendo tomado el territorio peninsular, intentara tomar la codiciada perla que eran las Indias en poder o para poder del Imperio francés. A su vez existía el peligro de que los ingleses nuevamente intentaran desembarcar en nuestras tierras. También los portugueses, con su afán expansivo permanente, cuyos reyes estaban en Río de Janeiro, Brasil, quisieran hacer valer sus derechos, ya que la esposa del rey de Portugal era hermana de Fernando VII, cautivo de Napoleón, y por supuesto tenía eventuales derechos a la sucesión en el trono de su hermano por parte de la monarquía española. Entonces los criollos se avivaron y determinaron el pedido de un cabildo abierto al virrey para que en asamblea se reunieran y determinaran qué iba a ser de la suerte del virreinato del Río de la Plata. Cisneros larga un bando el 18, mediante el cual se hace responsable de la quietud de estos reinos a favor de Fernando VII, pero la manifestación no cesó. Entonces dio la venia para que el Cabildo de Buenos Aires convocara a cabildo abierto el día 22 de mayo. Este cabildo abierto, esta asamblea de los funcionarios propios del cabildo, más los vecinos de Buenos Aires, y vecinos en ese entonces no eran todos los habitantes, sino que era la clase caracterizada por hacienda, por tener rentas propias y que estaban registrados en el cabildo como tales, fueron convocados a reunión abierta el 22 de mayo. Esa es la célebre reunión que se ve en los cuadros escolares, donde se nota la figura de Paso al frente dando su palabra final. El 22 de mayo se reúne la asamblea conocida como Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, que trata la destitución del virrey. Fíjense la trayectoria o la trascendencia de esta asamblea, que una asamblea comunal como lo es el Cabildo Abierto de la ciudad de Buenos Aires trata nada más y nada menos que la destitución del virrey, la autoridad que representaba al rey. El virrey era don Baltasar Hidalgo de Cisneros, un almirante español de gran actuación en el combate de Trafalgar, en que la Armada Invencible española y francesa pierde ante las fuerzas inglesas, que quedó desde ese entonces como reina de los mares del mundo. En ese combate naval, un fuerte cañonazo que suena al lado de Cisneros lo deja prácticamente sordo. Desde entonces su apodo fue el Sordo de Trafalgar. Fue tomado de las aguas por los ingleses y vuelto con honores a España porque estaba hundiéndose con su nave, como era deber de todo almirante. Contra este virrey el pueblo de Buenos Aires se levanta y el 22 de mayo vota su cese en el cargo de virrey. Pero el segundo punto es el más trascendente, de los cuales trata la asamblea del 22 de mayo. El segundo punto era nada más y nada menos quién iba a sustituir a la autoridad del virrey. Y aquí hubieron muchos oradores, que cada uno de los cuales dio su opinión. Tomamos la del obispo Lué, Benito Lué y Riega, que era el representante de la teoría regalista o realista española por excelencia, el obispo de Buenos Aires, que con todo su boato se presentó en el Cabildo Abierto y dijo que América era de España, y mientras existiera un solo español, él tenía derecho a mandar sobre América. Le responde la voz de la revolución, el orador de la revolución, el abogado Juan José Castelli, quien en una brillante alocución trae a colación en la asamblea la doctrina de la revolución
estando preso Fernando VII, el poder había retrovertido al pueblo de Buenos Aires. Entonces el pueblo de Buenos Aires, en ejercicio de la soberanía popular, debía y tenía derecho a votar una junta de gobierno que los represente y que determinara un nuevo gobierno formado, él decía, por criollos. Pero perfecto, como toda teoría era rebatible, y aquí surge la figura del fiscal Genaro de Villota, español, quien le dice con razón a Castelli que esta representación popular del Cabildo de Buenos Aires representaba a Buenos Aires, pero el virreinato del Río de la Plata era un componente muy amplio donde había muchas villas y pueblos que no estaban representados en ese cabildo. Entonces Buenos Aires no tenía derecho a resolver sobre una cuestión tan trascendente. Los criollos dicen, quienes dejaron sus memorias se dieron por vencidos. Entonces alguien lo empuja a un abogado artimañoso que había en la audiencia de Buenos Aires, el doctor Juan José Paso. Ya con 52 años comienza a devanar ideas, porque generalmente cuando no hay una idea cierta, mucho se habla, hasta que finalmente encuentra la razón. Dice que Buenos Aires, en su carácter de hermana mayor, puede resolver la situación urgente y nombrar una junta provisoria que represente a todo el pueblo del virreinato, hasta que reunidos los diputados de todos los pueblos y villas del interior, en un Congreso General Constituyente, determinen la forma de gobierno que cederán los pueblos del virreinato todo. Esta es la tesis que finalmente triunfa y se vota porque el Cabildo, a propuesta de don Cornelio Saavedra, determine los integrantes de la Junta de Gobierno Provisoria del Virreinato del Río de la Plata. La noche del 22 había concluido. El 23, el Cabildo se reúne a puertas cerradas y he aquí, nombra la Junta, como lo había decidido ese Cabildo abierto. Pero el Cabildo cerrado era español. Entonces coloca como presidente de la Junta al ex virrey, don Baltasar Hidalgo de Cisneros, cesante como virrey, aparece como presidente de la Junta de Gobierno. Entonces, el 24, dado a conocer el bando por el cual se instaura la nueva Junta, que ya tomó juramento, ya tomó posesión del cargo, siendo sus secretarios vocales don Juan José Castelli y Cornelio Saavedra, el pueblo se levanta. En la noche del 24 al 25, el pueblo de Buenos Aires, instado por los coroneles Domingo French y Hipólito Vieites, se levanta en masa en los cuarteles, en las parroquias, en los alrededores, en las granjas y chacras que adyacían al Gran Buenos Aires, y se agolpan en la Plaza de Mayo y prácticamente a gritos piden al Cabildo la renuncia de la Junta y el cese del virrey, sintiéndose burlado. Entonces Castelli toma la determinación, va al fuerte y pide a Cisneros la renuncia. Cisneros consulta a Saavedra, Saavedra dice que esta vez ya no brinda el apoyo de las tropas, entonces la Junta en pleno renuncia, la Junta del 24. Ese 25 a la mañana, del montón de pueblo, el Cabildo decía ¿dónde está el pueblo? Hasta que surge un petitorio popular en una hoja suelta desde esa Plaza de la Victoria y se acerca en manos de Castelli hasta el Cabildo con los nombres impuestos de los miembros que van a conformar nuestra conocida primera Junta. Ese es el acto revolucionario del 25. Desde 1492, en que Cristóbal Colón llega a las playas de Santo Domingo en nombre de los reyes católicos, todos los funcionarios de rango habían sido nombrados desde España o por España, por el rey o por sus autoridades delegadas. El 25 de mayo de 1810 es el pueblo de Buenos Aires quien nombra su Junta de Gobierno suprema y provisoria, que el Cabildo en el acta refleja perfectamente esta intención naciente de la soberanía popular. Es el pueblo el que nombra su primer gobierno patrio.
mijo, ya somos cuasi iguales. Ya le ha entregado el juez la papeleta y así uno acredita el documento, puede ir y opinar por donde quiera. De hoy en más, lo que haga, lo que diga o lo que piensa, tendrá que sustentarlo con su nombre, con su plata, su brazo y su conciencia. Todo eso es la fortuna con que a las luchas de la vida adentra. Y usted sabe lo mucho que hemos puesto para que al llegar a mozo las tuviera. Mientras volvemos al tranquito, al rancho, donde estará su mamá como clueca, loca de ganas de abrazar al hombre con que el cielo al final la recompensa, voy a decirle las últimas palabras que le guardó para esta hora mi experiencia. Si le estorban, las oye y las olvida. Si le sirven, las oye y las recuerda para que le ayuden a encontrar el rumbo en este viaje largo que lo espera. Ser hombre no es ser dueño de creerse más varón que cualquiera, ni de llevar a nadie por delante, ni andar de reja en reja dejando en una fama de vicioso y en la otra de manchar honras ajenas. Nunca hallará destino el que lo busque en el fondo embrujado de una botella, ni el que ande como el zorro haciendo daño, rondando ranchos y olfateando puertas. Ningún vicio es adorno, ansí muchos se adornen con sus mentas. Si tiene que emprestar algún servicio, que llegue ante su mano que su oferta, porque ser honrado es el mérito más grande, como no serlo es la mayor vergüenza. Si tiene que votar, tenga presente que en ese papelito que usted deja lo más sagrado que tiene el gaucho, su libertad, su nombre y su conciencia. Ser guapo no es vivir a lo salvaje golpeando gente y deshaciendo fiestas. Guapo es el domador que ve la muerte sobre la cruz de ese animal que muenta y cumpliendo el deber de sofrenarlo, lo saca a los corcovos campo afuera. Y más valiente todavía es quien junto al arao abre la melga y se quema en los fríos del invierno y se abraza en el sol de media siesta. Porque vale más una arruga en el trabajo que un tajo en la pelea. Y no es que piense que lo crié pa' flojo. Escuche esta sentencia que fue la condición de sus abuelos. Quien no sabe ofender, no admite ofensa. Nadie muere un día antes, ni hay sangre de gallina en nuestras venas. Para defender la vida es el cuchillo, para castigar agravios la azotera. Pero si un día un extraño de su suelo o un renegado de corazón y lengua, de esos que han olvidado hasta la madre, le faltara el respeto a su bandera, ¡ay sí, mijito! Tápese los ojos, no mire cuántos son ni quiénes sean, y dentre a lo varón, nunca más hombre, nunca más firme el brazo y la respuesta. Argentino por raza y por orgullo, argentino en las malas y en las buenas, y que caiga quien caiga. Ansí me lamen para levantar yo mismo su osamenta, que el que mate o perece por la patria ha cumplido la ley de nuestra tierra. Gracias. En diciembre de 1810, un suceso banal, quizá baladí, fue la causal que motivó el desencuentro final del grupo morenista, del grupo saavedrista, en la llamada Primera Junta. El 5 de enero de 1810, un brindis en el fuerte de Buenos Aires hizo coronar simbólicamente, en un momento del brindis, con unas copas de más por parte del teniente don Anastasio Duarte, a Cornelio Saavedra y a su esposa con un brindis en honor del nuevo rey, del nuevo emperador de América. Esto molestó a don Mariano Moreno, quien en su carácter de secretario a cargo de la cartera de guerra
de la primera junta, le fue denegado el acceso al fuerte para esa fiesta. Entonces, cuando se entera de este hecho, Mariano Moreno vuelve a su estudio y redacta el decreto de supresión de honores mediante el cual se le sacan los honores propios del cargo de presidente que provenían del virrey a don Cornelio de Saavedra y trata de un tratamiento equitativo e igualitario a todos los miembros de la Junta sin distinción de cargos. Esto produjo un hondo resentimiento en Saavedra, quien convocó a los diputados del interior, aquellos que habían sido llamados para formar el Congreso, para que integren la nueva Junta de Gobierno Patrio. Tras este acto, mediante el cual votaron los de capital más los del interior, Moreno presenta su renuncia. Y he aquí que le es adjudicada una misión a Inglaterra para buscar fondos y ayuda para la revolución y, subiendo a la fragata, muere a la altura del Brasil, quizá por un envenenamiento, quizá por una sobredosis de un emético, que era una especie de calmante que le fue suministrado por el capitán de la fragata. Lo cierto es que en marzo de 1811 y tras su alejamiento en diciembre de 1810 desaparece el numen de la revolución. Dicen que cuando Saavedra se entera de su muerte, que se supo en Buenos Aires recién en junio de 1811, dice: hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego. Quedaron también para aquellos amantes de la historia las cartas que le remitía su esposa Guadalupe Cuenca y que fueron retomadas por la historiografía actual, donde la esposa de aquel secretario numen de la revolución le narraba en forma familiar cada uno de los avatares que iba produciendo la caída del grupo de Mariano Moreno. Cuentan que días antes de partir, ella, Guadalupe Cuenca, recibió un obsequio en su casa con un abanico negro, guantes negros y un velo negro con una nota que decía: señora, porque por su pronto estado sabemos que lo va a utilizar, va este presente. Queda entonces en la nebulosa la muerte de Mariano Moreno. ¿Fue muerte natural o fue muerte causada por Saavedra y sus seguidores? También Saavedra al poco tiempo entra en desgracia. 4 meses más le duró su frente de la Junta, grande ya llamada con la incorporación de los diputados del interior. Entra en desgracia y es perseguido durante 4 años por todo el interior del país por los porteñistas ya liderados por don Bernardino Rivadavia. Muere y pide, quizás seguido por la sombra austera de Mariano Moreno, ser enterrado en el carro municipal sin ningún cortejo, sin ninguna ofrenda floral, en la forma en que los simples ciudadanos eran depositados en el Camposanto. El caso quizás más patético de este proceso revolucionario lo hayan tenido Juan José Castelli y Manuel Belgrano. Juan José Castelli, aquel que impuso la teoría de la revolución en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, muere de un cáncer en la lengua. Valga paradoja, muere de un cáncer en la lengua aquel que había sido el primer orador de la revolución. Pero su hecho más destacable fue cuando estuvo al cargo como comisario del Ejército del Norte entre 1810 y 1811, en primer término hacerse cargo del fusilamiento del líder de la contrarrevolución, don Santiago Liniers, quien había sido también el caudillo del Río de la Plata cuando las invasiones inglesas. Allí, en Cabeza de Tigre, el 26 de agosto de 1810, la Revolución de Mayo comete el primer hecho de sangre, el fusilamiento de Liniers y sus seguidores en el Montecito de Córdoba. Sigue la expedición del Alto Perú y allí Castelli nuevamente va a cargo políticamente de la expedición al Alto Perú y logra los primeros triunfos de las armas patrias, Suipacha y el festejo del 25 de mayo de 1811 en las ruinas de Tiahuanaco. Allí, en la Puerta del Sol, donde había nacido el imperio y el pueblo inca, a orillas del lago sagrado de los mismos, el lago Titicaca, declara la libertad de los indios, la abolición de los trabajos forzados a los que eran sometidos los indígenas,
publica esa libertad e igualdad de los indios en quechua y aymara y en castellano. Imagínense ustedes, hizo un acto del 25 de mayo al primer año de la gesta revolucionaria, nada más y nada menos que en presencia del viejo pueblo incaico, los collas, los aymarás, los diaguitas, todos a orillas del lago Titicaca, escuchando la arenga de Juan José Castelli, dándoles su libertad y declarándoles la igualdad con los criollos y con los blancos. Esta gesta de Castelli, prácticamente olvidada, le dio el furor con el que fue recibido por los españoles y por los criollos potentados en el Alto Perú, que prontamente armaron una serie de actos concomitantes que lo llevaron a la derrota de Huaki, que produjo también la caída del grupo porteñista. Y Manuel Belgrano, que había sido el convocado por la Junta, siendo abogado, para ir hasta el Paraguay para tratar de conseguir la adhesión de la nación guaraní al proceso revolucionario. Él, como Juan José Castelli, al regresar a Buenos Aires, fueron llamados por la Junta Grande, por el posterior triunvirato, y fueron enjuiciados los dos mediante el juicio de residencia por su actuación. A alguien había que echarles la culpa. El juicio de Castelli lo llevó a la muerte, sin que se haya dictado su sentencia. 13 años posteriores recién tuvieron que pasar para que su viuda lograra que le fueran reconocidos sus sueldos caídos. Sabemos de Belgrano, murió pobre, la Junta, el triunvirato, la Asamblea no le reconocieron sus sueldos y luchó aún hasta su muerte para que le fueran devueltos los fondos que habían sido prometidos para la fundación de las obras pías, escuela, biblioteca, que él había comprometido con sus ingresos. De esta forma, los principales hombres de la revolución han desaparecido, prontamente devorados por la misma. Bernardo de Monteagudo, sin embargo, fue el encargado de llevar la tea revolucionaria con la gesta sanmartiniana en la independencia patria, en el camino hacia Chile y hacia el Perú, el centro neurálgico del poder español en América. La Revolución de Mayo de 1810, como anticipábamos, fue la única de las revoluciones dadas en Sudamérica que se mantuvo desde su establecimiento el 25 de mayo de 1810 hasta la total expulsión de los realistas españoles en la última batalla librada en suelo sudamericano. Pero entre 1810 y 1811, nuestra revolución tuvo su efecto expansivo y logró sacar a los realistas españoles de el actual territorio argentino y prefiguró lo que hacia 1880 sería el mapa central de la ya unida República Argentina. Si vemos la ciudad de Buenos Aires, foco de la Revolución de Mayo, establecida la primera junta o Junta Superior Gubernativa, tomó la decisión de realizar dos campañas militares rumbo al Paraguay, a quien se puso a cargo del abogado hecho general exprofeso para esta campaña Manuel Belgrano, y la campaña al Alto Perú, la zona más rica del Virreinato del Río de la Plata y de la cual dependía económicamente gran parte de la subsistencia del virreinato. Allí se encomendó al general González Balcarce y como comisario de la primera junta fue el abogado Juan José Castelli, encargado político de esta campaña. La campaña practicada por Manuel Belgrano lo llevó a través de la Mesopotamia y es dable leer la parte anecdótica, vivencial, real de esta campaña en la hermosa novela que nos dejara la escritora hace poco tiempo fallecida María Esther de Miguel, Las batallas secretas de Belgrano, porque
Hoy tenemos el complejo Zárate Brazo Largo para cruzar desde la Mesopotamia hasta la Pampa, pero en ese entonces hubo que hacerlo en barcos, en botes fabricados con el cuero del ganado que una gran estanciera que existía en La Bajada, la actual ciudad de Paraná, facilitó a Manuel Belgrano para poder transportar sus tropas desarrapadas, prácticamente desarmadas, que fueron uniendo la población autóctona criolla e indígena, dio forma a la ciudad de Curuzú, vadea Corrientes, vence en Campichuelo, que fue una desbandada paraguaya, y tuvo sus dos derrotas en Tacuarí y en Paraguarí. Belgrano perdió militarmente la campaña, fue vencido por las tropas realistas españolas a cargo del gobernador Velasco, pero dejó la simiente de la libertad de la Revolución de Buenos Aires allí en suelo paraguayo. Paraguay se cerró y al tiempo declaró también su primera junta de gobierno y al año siguiente su libertad. Pero quizá esta campaña, la del Alto Perú, fue la más dramática de las practicadas por las tropas porteñas. Hasta allá, hasta Córdoba, la ciudad mediterránea, la ciudad clerical, la docta, por existir en ella la primera universidad fundada en suelo argentino, la Casa de Trejo, se fue González Balcarce, Ortiz de Ocampo, para derrotar la contrarrevolución que había encabezado nada más y nada menos que el líder de las invasiones inglesas, el caudillo del virreinato en su lucha de expansión contra los ingleses, el francés Santiago de Liniers y Bremont, que fue justamente condecorado con un título de nobleza en Buenos Aires. Liniers, junto al gobernador y al obispo de Córdoba, encarnaron la contrarrevolución para atacar Buenos Aires. Entonces la primera junta decide atacarlos en Córdoba y el pueblo se le unió a la Junta de Gobierno de Buenos Aires. Entonces Liniers es apresado tras intentar unir una contrarrevolución con el Paraguay, con el Uruguay, con Chile y con Lima para atacar Buenos Aires. Sin embargo, fue vencido, apresado y fue fusilado con sus principales secuaces y colaboradores, entre ellos el gobernador de Córdoba, pero le fue salvada la vida al obispo de Córdoba por su condición eclesiástica. Aquí, cerca de Cabeza de Tigre, en el Monte de los Papagayos, fue el primer acto de sangre de la Revolución de Mayo, cuando se lo fusiló a Liniers el 26 de febrero de 1810. Allí siguió el ejército auxiliar al Alto Perú, pasa por Tucumán, pasa por Salta, pasa por Jujuy, plegándosele permanentemente la población civil, la población aborigen y la población criolla, hasta lograr su principal y su primer triunfo que consolidó esta marcha, la batalla de Suipacha, llevada a cabo el 7 de noviembre de 1810. Allí las tropas patriotas, al mando de González Balcarce, logran derrotar a los realistas. De tal manera pueden tomar Potosí, la famosa villa imperial de Potosí, donde estaba radicado la principal mina argentífera de todo el virreinato y del mundo, el Cerro de Potosí, de donde se extraía la plata que proveía al mercado español y europeo. En Potosí, por orden de Juan José Castelli, quien se hace cargo del ejército tras la batalla de Suipacha, son ejecutados los principales jefes y caudillos españoles que organizaban la defensa realista contra el ejército auxiliar porteño. Sáenz, Córdoba son fusilados en la plaza principal de Potosí por orden de la Junta de Gobierno de Buenos Aires. Aquellos que tan sangrientamente habían reprimido la revolución del 25 de mayo de 1809 en La Paz, en
Chuquisaca y en Cochabamba fueron fusilados en Potosí. Luego, el ejército sufre su gran derrota que logra crear el límite que finalmente va a separar a la Revolución de Mayo del Virreinato de Lima o del Perú. Aquí en Huaqui, a orillas del lago Titicaca, uno de los lagos más altos del mundo y el lago sagrado de los incas, es totalmente derrotado la tropa de Juan José Castelli a manos de los españoles realistas. Este fue el límite entonces implantado y hasta donde llegó en su fuerza expansiva hacia el norte nuestra Revolución de Mayo. Este derrotero llevado adelante por el primer ejército auxiliar luego dio una zona de guerra permanente entre el Alto Perú y Jujuy y Salta, una zona de frontera caliente. Se dividió prácticamente el territorio entre el Alto Perú, Lima y Buenos Aires en esta zona de la quebrada de Humahuaca, donde a la postre se le deja la defensa a los infernales de Güemes con su guerrilla, porque la revolución entendió en la cabeza de su principal estratega militar, José Francisco de San Martín, que era imposible llegar a Lima por esta vía de Humahuaca y que era menester entonces hacerlo, cruzando la cordillera de los Andes por la provincia de Mendoza y llegar por mar a Lima para atacar este centro neurálgico español, empresa que se logró entre 1821 y 1823. En diciembre son arcabuceados en la plaza principal de Potosí, frente al Palacio de la Moneda, los cabecillas de la resistencia realista que tanta sangre habían derramado contra los revolucionarios del suelo sudamericano. Sanz, Córdoba son arcabuceados junto a los seguidores y principales cabecillas, y el resto, por orden de la Junta, son expatriados a las provincias del sur de Salta y de Jujuy. La derrota vino finalmente desde el campamento de Laja en la batalla de Huaqui. Allí la fuerza de Juan José Castelli y de González Balcarce y Viamonte son finalmente vencidos en noviembre de 1811, y allí comienza el repliegue del ejército auxiliar del Alto Perú. Desde allí 7 intentos hubieron contra la provincia de Salta y de Jujuy para penetrar en suelo actualmente argentino por parte de las fuerzas realistas provenientes de Lima y del Alto Perú. Todas ellas fueron rechazadas ya en este límite. En realidad se había perdido el Alto Perú. Mayo de 1810. Hay figuras, hay personajes que indudablemente han participado en esta gesta revolucionaria y que han dado luego quizás su vida, su ejemplo, su patriotismo en la negada lucha por la libertad y la independencia. Pero vamos a pintar un poco cuál era el cuadro social de la época. La sociedad colonial estaba fuertemente estamentada. No habiendo nobleza prácticamente en el Río de la Plata, este lugar lo ocupaban los españoles peninsulares, luego estaban los criollos, después venían las castas, que eran la cruza entre los diversos segmentos étnicos, los mestizos, los mulatos, los zambos. Luego venían los indios, que tenían la incapacidad reconocida por las leyes de India y debían ser tutelados por los españoles. Y por último encontrábamos el segmento proveniente del África en condición de mano de obra esclava, la población negra, que en un número aproximadamente de 25.000 se hallaban en suelo argentino hacia la época de la Revolución. Buenos Aires era prácticamente una aldea. No tenía más que 12, 15 cuadras desde el fuerte hacia el centro. Después eran chacras, eran
predios aledaños, suburbios, poblado por criollos que proveían al centro de la leche, de las verduras, de las hortalizas y de todo tipo de producción necesario para su consumo diario. Esta fue la mano de obra con la que contaron los ejércitos patrios para, junto a los patricios porteños, como Juan Galo Lavalle, enfrentar la dura lucha de la independencia. Los otros eran pueblos prácticamente esmirriados, volcados a lo largo de esa gran pampa, de esa gran llanura de la Mesopotamia, de los bosques de la Mesopotamia, y el sur pampeano, desde Buenos Aires hacia el sur, estaba por supuesto ocupado por las naciones aborígenes, lo mismo que el norte, en lo que actualmente es Formosa, el norte del Chaco, parte de Santiago del Estero y de Salta, estaba aún incivilizado por parte de las naciones provenientes de España en su conquista y colonización. O sea que prácticamente era un desierto donde estaban esparcidas estas suertes de poblaciones. Dos hechos anecdóticos que siempre, curiosamente, la gente pregunta. ¿Hubieron paraguas el 22, el 25 de mayo en Buenos Aires? Bueno, el gran gordo escritor argentino, fallecido no hace mucho, Osvaldo Soriano, hincha de San Lorenzo, tiene una hermosa narración que habla sin escarapelas ni paraguas. Él refiere que no hubieron paraguas en la semana de mayo, porque aún no se habían importado a Buenos Aires. Sin embargo, en Mitos de la Historia Argentina, Felipe Piña habla y cuenta que archivos encontrados en el Archivo General de Buenos Aires ya existían paraguas en Buenos Aires, que en 1795 ya una tienda los tenía para venta entre la clase principal porteña. Otro tema que siempre recuerda los cuentos de la primaria es el llamado a través de las campanas del Cabildo. Pues bien, está acreditado de que el Cabildo del 25 de mayo no tuvo campanas, o existía la campana pero estaba sin badajo, que había perdido 2 años antes y aún no se había repuesto. El mismo Cabildo, tal cual como se lo encuentra ahora, se llamaba Cabildo, Justicia y Regimiento. Era sede de las autoridades municipales porteñas, también de la justicia representada por los alcaldes de primero y segundo voto, y regimiento por los regidores que tenían a su cargo el abasto y el gobierno de la ciudad. Pero también era cárcel, y allí eran colgados los cadáveres de los ajusticiados o ahorcados por el verdugo, que era un cargo hereditario dentro de la autoridad del Cabildo. También tenemos el caso de las escarapelas. Existieron las escarapelas, fueron celestes y blancas. Mitre sostiene en su obra sobre Belgrano que sí, se repartieron cintas celestes y blancas. Sin embargo, parece que estas cintas con estos colores recién aparecen en el Club de Moreno, que estaban conformados por los seguidores de Moreno, pero que recién comenzaron a distinguirse en 1811 con estos colores. Lo cierto es que aparentemente los colores de las cintas que, con un fuerte empujón con su caballo, el coronel Domingo French del regimiento La Estrella sacó de una tienda de la Recoba para distinguir a los criollos revolucionarios, fueron cintas de colores encarnados o rojos y colores blancos. Con estos dos distintivos colores fueron reconocidos los patriotas revolucionarios de los españoles peninsulares y realistas, que estos últimos no fueron dejados entrar al célebre Cabildo del 22 de mayo que a la postre obligó la creación de nuestra primera Junta de Gobierno Patrio.
libertad, libertad, libertad. Oí del ruido de rotas cadenas, desde el trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Se levanta la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, coronada a su sien de laureles y a sus plantas rendido un león. De los nuevos campeones los rostros Marte mismo parece animar. La grandeza se anida en sus pechos y a su marcha todo hacen temblar. Se conmueven del Inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor, lo que ve renovado en sus hijos de la patria el antiguo esplendor. Desde un polo hasta el otro resuena de la fama el sonoro clarín, y de América el nombre enseñado les repite: mortales, oíd. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria vivamos. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdo de fogones